¿Cuánto tiempo esperé? Esta es mi oportunidad. Sé que hoy es el día. Jesús está aquí. ¿Cuánto tiempo esperé? Esta es mi oportunidad. Sé que hoy es el día. Jesús está aquí. Dios los bendiga mucho. Una noche más que estamos para poder hablar, para poder transmitir a través de este medio, llevar palabra de Dios, que eso es lo principal, ¿no? Lo más importante de que podemos transmitir la palabra de Dios a través de estos cadenas que se han armado, ¿verdad? Y que bueno, que hasta aquí fue de gran bendición. Le agradecemos también todos los comentarios, todo lo que nos da fuerza para seguir avanzando, sabiendo que nos quedan un par de meses más todavía con esto, ¿no? Pero bueno, vamos dando, estamos orando, fuimos orando por las peticiones, gracias a Dios. Bueno, se oró por un bebé que estaba internado, ya está mejor, por otra persona que ya le dieron de alta también, así que agradecido a Dios porque Dios es fiel, siempre responde. Y bueno, en este sentido queríamos hoy llevar palabra de vida. Amén. Amén. Buenas noches también a la audiencia, Dios bendiga, a la iglesia, a todos los que se suman, ¿no? Cada sábado, gracias a Dios. Por supuesto, el agradecimiento, ¿no? De nosotros como iglesia, la representación de todos los miembros, ¿no? De aquellos que se suman como nuevos, ¿no? Para escuchar cada día y cada sábado, digo, los mensajes que puedan salir de parte de Dios. Se están añadiendo otras materias también en lo que es, ¿no? Lo que son las redes, así que gracias a Dios a poquito, como decía nuestro hermano, nos vamos cada día metiendo en esto que no sabemos hasta cuándo va a ser. Por fe creemos que va a ser poco tiempo más, ¿no? Pero bueno, solamente Dios sabe. Nos resta tener fe, vuelvo a repetir, para que esto pueda acelerarse y para que primeramente aparezca la vacuna, que primeramente, ¿no? Todo esto pueda pasar. Sí. Pero bueno, es todo voluntad de Dios. Todo es permitido por Dios y bueno, en esto siempre uno mira y cree que todo es permitido por Dios y hoy un poquito el tema que queríamos hablar era justamente de fe. Hace varios temas que venimos hablando, ¿no? Y siempre se pone la fe por el medio. Bueno, hoy querer a través de la palabra decir, bueno, ¿qué es la fe? ¿Y para qué la fe? ¿Y en quién tener fe? ¿Quién tener fe? ¿Verdad? Un poco son los secretos de este camino, de este caminar en el Evangelio, ¿verdad? Y bueno, yo quería leer su palabra en Hebreo 11:1. Es muy sencilla, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Amén? Simple, lo marca muy sencillo, y la verdad que nosotros estamos convencidos en esta fe, ¿verdad? Convencidos de que vino un Cristo y murió en la cruz por nosotros. Estamos convencidos que hubo un Dios que fundó el mundo, un Dios que creó al hombre. O sea, esos son nuestros convencimientos en la fe. Tenemos la fe, la seguridad de que esto verdaderamente es de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, y tenemos fe en su palabra. Entonces, que todo lo que está escrito es a través de la guía del Espíritu Santo. Todo a través de la guía y como decimos, ¿no? Somos personas de fe, lo que hemos creído, ¿no? Somos personas de fe, si bien hemos venido tal vez con una fe incluida, tal vez después con el tiempo, ¿no? Se va tal vez desapareciendo, se va diluyendo la fe, pero si bien venimos por algo, ¿no? Estamos, como decíamos en el programa pasado, no estamos por casualidad, estamos porque Dios quiso primeramente. Y estamos porque Dios lo ha pretendido que hemos nacido, estamos en este tiempo.
y Dios nos trajo para algo, pero principalmente Dios nos trajo con un propósito de que podamos tener fe en Dios, como vos bien lo dijiste. Por eso se predica mucho y por eso quedó en la Sagrada Escritura. Siempre se habló de Jesucristo, del que entiende de la Biblia, desde el viejo pacto hasta el nuevo pacto en el tiempo de Jesús. Y tenemos que entender que Jesucristo es el Hijo de Dios y que por eso viene la fe. Ahí es donde empieza un caminar, ¿verdad? Porque Exacto. nosotros creemos que Jesucristo murió por nosotros. Y ahí hay un quiebre, ¿verdad? Hay un quiebre en esa muerte a través de esa sangre de Jesucristo, ¿verdad? Que Él nos deja y fue a preparar morada. Esa es la fe la que tenemos, que Él se fue a los cielos a preparar morada para cada uno de nosotros. ¿Y nos dejó solo el Señor? No. Ahí está. Y ahí el problema, Ahí está. y acá está la solución. Ahí está. ¿Qué nos dejó el Señor? Ahí está. ¿Qué nos dejó? El Señor nos dejó su Espíritu Santo. Dice, porque el tema de la fe se viene incorporado con ese Espíritu Santo, ¿verdad? En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Eso es lo que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. ¿Verdad que nosotros venimos con esa medida de fe que ya tenemos cada uno de nosotros? Pero esa medida de fe la tenemos que practicar, ¿no? La tenemos que poner por obra. ¿Y en quién confiamos? Fíjate cómo Dios deja escrito y establecido, ¿no? Que como somos personas, como volvemos a repetir, personas de fe, que hemos creído, que indagamos la palabra, que creemos que hay un Dios, que creemos que hay el Hijo de Dios que vino a padecer por nosotros, por los pecadores, ¿no? Que hoy, gracias a Dios, le podemos decir que creemos en Dios, que creemos en Cristo. Pero fíjate cómo la misma palabra nos enseña que Dios busca personas de fe. El libro de Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, el que no tiene fe, ¿no? Es imposible que pueda agradar a Dios por más que diga, yo creo en Dios, yo creo, pero si no hay fe, si no creemos que Jesucristo... Más allá que hagamos buenas obras, porque ahí es donde parte la fe. Si no obras muerta y la obra sin fe es muerta, de la misma manera. Santiago 2:17 lo confirma. Lo confirma. Yo puedo decir, tengo mis obras son buenas, yo soy bueno, hago el bien, hago esto, hago lo otro, pero mi fe ¿cómo está para con Dios? Si yo hago estas buenas obras, con esto no me da la salvación de mi vida, sino la fe en Cristo. Ahora, si yo digo, yo tengo fe que existe un Dios que verdaderamente vino Jesucristo y murió por mí, pero mis obras dicen lo contrario. Mi fe es muerta. Mi fe es muerta a través de las obras. ¿Me entiendes? Es simple como esto. Nosotros tenemos que saber que el tener fe implica creer en su palabra, obedecer su palabra. Eso es lo que me da la fe, es el obrar en mi vida la obediencia a su palabra. Cuando estamos con Dios ya en nuestra vida todo le pertenece a Dios. Ya nuestro pensar y nuestra cosa tiene que permanecer en la fe, ¿no? Por eso hay muchos por ahí en la iglesia, muchas personas, ¿no? Que a veces oran, piden, como el guante de piden y no se les da. No se les da. Hay muchas cuestiones con esto, ¿no? Que se enojan con Dios. Claro. Y dicen, la culpa, la verdad, yo tenía fe, yo estaba convencido, yo voy a la iglesia, tocaba, cantaba o predicaba, pero en una situación crítica pedí a Dios y Dios no me contestó. Eso pasa miles de casos, ¿no? Y que por ahí hasta se apartan, ¿verdad? En este sentido se van el Evangelio porque diciendo, Dios no me contestó mi petición. Dios no pudo obrar, pero ¿qué es lo que pasa ahí? A veces pedimos y pedimos mal, ¿verdad? Hay algo que está en nosotros, en Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Saquemos la parte no tan literal de deleite, sino en nuestros propósitos, en lo que nosotros queremos, y que pedimos a Dios y Dios por ahí no nos contesta, porque no es su voluntad. O sea, estamos pidiendo mal, ese es el tema. Que queremos que Dios empiece a hacer lo que yo quiera. Y es al revés acá. Nosotros vamos a hacer lo que Dios quiera. Cuando iniciamos la oración, ¿no? Cuando empezamos a orar, nos entregamos a Dios, le pedimos cuando hay una oración. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro, ¿qué dice? Es la oración de base para poder entrar y abrir el panorama con el Señor. Que se haga tu voluntad.
Y a veces cuando decimos que se haga la voluntad, pensamos, Señor, y yo quisiera, Señor, si es tu voluntad que se haga, y lo oramos, lo pedimos, y tal vez lo pedimos con una fe personal, una fe, no voy a decir mezquina, ¿no? Pero nos enfocamos con nuestro solo pensamiento, pero a veces Dios no quiere, y se equivoca Dios y no te lo da, me parece que no. No, porque Dios va a buscar siempre lo bueno para nosotros. Ahora, Dios siempre quiere lo mejor. Exacto. O sea, Dios va a dar lo mejor nunca te va a dar algo peor de lo que estás pidiendo. Si uno puede pedir, dame esto, y no te lo da Dios, es porque no es su voluntad, porque conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida y conoce más allá, conoce el mañana y sabe que eso te va a hacer un mal. Entonces Dios, en la parte de petición de nuestra fe, y nuestra fe tiene que ser en Dios, en tratar de poder apelar a Dios. Y mirá lo que dice en Romano 10:17, dice, así que la fe es por el oír y el oír palabra de Dios. por la palabra de Dios. O sea, mi fe se va a acrecentar si yo sé escuchar a Dios. Ahora, si yo hago un monólogo de mí mismo y trato de querer convencerlo a Dios, no lo vamos a lograr, porque necesitamos escuchar, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tengo que empezar a buscar de Dios, tengo que empezar a tener un trato con Dios, en poder llegarle a Dios para ver cuál es su voluntad en base a lo que yo estoy pidiendo. Mirá el ejemplo cuando Jesucristo ya crucificado, antes de morir, ¿no? Pero después de resucitar, por supuesto, estaban los romanos, estaban todos los judíos que alababan y aplaudían, ¿no? Que estaba crucificado, y él decía, Señor, Padre, perdónale porque no sabe lo que hace. Mirá vos la acción de fe que él impuso en su vida, siendo el mismo Hijo de Dios, pudiendo decir que mande ángeles, que lo saque de ese lugar, pero él siempre pidiendo lo mejor, ¿no es cierto? De que hecho, se haga la voluntad de Dios. Vino con ese propósito, ¿no? Exacto. Y él lo cumplió. Lo cumplió. Y esto es la fe que tenemos que tener en ese Jesucristo que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al al Padre si no es por mí. Así que de esa manera nosotros tenemos que empezar a buscar esa fe. Buscar la fe a través de Dios y que Dios nos hable y que nos diga cuáles son las cosas. Yo tengo que salir convencido de que Dios está conmigo. Esa es mi fe que tengo que tener, ¿verdad? Yo tengo que estar seguro de que si hoy me quedo sin trabajo, ¿verdad? Y salgo en el nombre de Jesucristo a buscar trabajo, Dios me lo va a aparejar, Dios me lo va a dar. Ahora, el trabajo, yo puedo contar una experiencia que tuve, ¿no? De decir, uno pedía una mejora en un trabajo y la respuesta de Dios, ¿cuál fue? A los 7 días, en la época de Alfonsín, nos echan a todos. Y me quedé sin trabajo, estuve 6 meses sin trabajo, pero hasta aquí nunca Dios nos dejó. Pero bien, mi petición era, Dios, dame algo que pueda prosperar en el trabajo, pero no era ese lugar. Entonces lo malo que miré en ese momento, era lo que te pasó. Y por ahí Dios decía, y Señor, ¿por qué me quedé sin trabajo si soy tu hijo? Pero Dios estaba contestando mi petición, pero no como yo quería. No en el lugar donde yo quería, sino que Él tenía algo mejor, y fue mucho mejor. Pero por eso no vemos eso que nos acontece en ese momento, algo malo, que parece que es malo, pero si está dentro de la voluntad de Dios, es mucho mejor de lo que nosotros pensamos. Que eso, porque sus pensamientos son mayores, son más grandes, atraviesan nuestros pensamientos. Nuestro intelecto espiritual, todo atraviesa, ¿no? Entonces, es esa fe de poder decir y confiar en Dios, de que Dios te va a dar algo mejor. Sí. Por eso, de una manera, mirá, Hebreos 11:2 dice, porque por ello alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué dice a esto? Que siempre creyeron a Dios. Abraham, ¿qué pasa cuando tuvo que entregar el hijo? Le creyó a Dios. ¿Le creyó? A pesar de que Dios le pidió el mismo hijo para darle un sacrificio. Pero él sabía que aún de la ceniza iba a devolver, eso era fe. Por algo, el padre de la fe, ¿verdad? Pero para mucho locura. ¿Cómo vamos a pensar que yo voy a matar a mi hijo y que ¿cómo Dios me va a pedir? ¿Cómo? ¿No? Pero Dios conocía el corazón de Abraham también. Y lo estaba de alguna manera poniendo a prueba a ver a Abraham, ¿verdad? Como muchas veces nos pone a prueba nuestras vidas. Pero Dios es fiel. Eso es lo que tenemos que entender, que Dios es fiel. Siempre va a darte algo mejor. Pero tenemos que estar convencidos que a veces
nuestra petición que hacemos es medio egoísta, ¿verdad? Y muchas veces nos suele pasar con alguien que tenemos que está en una circunstancia de crítica de su vida, de perder la vida, y nos aferramos y decimos, Señor, yo tengo fe que tú lo puedes sacar, y de verdad que Dios es poderoso, resucitó muerto, levantó paralítico, dio vida a ciego, lo hemos visto, y aún en estos tiempos también Dios lo ha hecho. Pero bueno, nosotros antes de aferrarnos y aferramos en esa oración y le tenemos que decir, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Ahí está, ¿cuál es tu voluntad? Hay cosas que dice la palabra de Dios que la palabra es misterio, ¿no? Dios habla misterio, dice, y a veces no podemos entender eso y no nos resta entender, por eso nos tenemos que empapar de la fe. Cuando pasa algo drástico, que no está en los pensamientos de nadie las cosas que van a pasar, ¿no? Pero cuando creemos que Dios no se equivoca, no es por ser autoconvincente, es para entender que el propósito de Dios siempre va a ser el perfecto. Nosotros, como viste vos en ese momento que te echaron del trabajo, vos viste el problema ahí, pero no viste lo que Dios te estaba dando de la solución. Había un propósito. Y por ahí Dios habrá dicho, pero al final, ¿para qué me pide? Claro. Si yo voy a cumplir con la voluntad, es como que claro. Ahí me estaba faltando esa fe, pero Señor, no estar en esa fe seguro de decir, no, pero seguro que Dios empezó a manejar el problema mío, ¿verdad? No lo pensamos el problema que fue grande en ese momento, pero Dios siempre estuvo... ¿Te defraudó de alguna vez? Jamás. Muchos vemos, digo, ¿no? Hablamos en plural cuando por ahí estamos en un buen trabajo, vamos a tocar el tema de trabajo, y de un día para el otro no tenemos más ese trabajo, nos echan por circunstancia X o lo que fuere, ¿no? Y nos enfocamos en eso, ¿no es cierto? Nos enfocamos en que no estamos más en el trabajo, pero ¿cómo, Señor? Si yo te sirvo, yo hago tu voluntad, pero Dios seguramente Dios tiene algo mejor. Pero ahí está donde tiene que trabajar la fe, porque es hilar fino en el sentido de decir, yo sé, Señor, que si vos o tú, Señor, me sacaste o me vas a dar, ahí es donde tiene que actuar la fe, me vas a dar algo mejor, me vas a dar algo mejor. Y yo no escuché nunca de que Cristo o Dios le falló a un hijo de Dios, ¿no es cierto? Nunca escuché por eso, que lo dice. Por eso uno mira ese problema como el gran problema que está pasando en ese momento, pero no piensa que Dios te está preparando algo mejor. Ese es el tema, que Dios va preparando y está abriendo camino para algo mejor, porque siempre quiere lo mejor para nosotros. Pero bueno, es esa fe que tenemos que confiar en Dios, no es lo que yo quiera. Por eso, por ahí uno aplica la fe para determinadas cosas y es la fe solamente para Dios, creer en Él que Él nos va a dar las cosas. Creer en Él, en que su Espíritu Santo nos va a estar guiando en estos tiempos difíciles, porque es lo que nos dejó Jesucristo. Él se fue, pero dejó su Espíritu Santo, ¿verdad? Y en esa guía vamos a pasar por un montón de problemas, vamos a pasar por un montón de que por ahí yo estoy pidiendo esto y no me lo dan, pero no pensemos más en que Dios no nos quiere o no nos escucha. Dios siempre escucha si nosotros estamos en su voluntad. Eso es uno de los puntos que a veces pasa con personas espirituales, personas de la iglesia, ¿por qué no decirlo? A veces se enojan con Dios, ¿no? Se enojan con los hermanos, se enojan con los pastores, se enojan con los líderes, y a veces eso no es estar abocado a la fe, porque cuando uno está empapado de fe, sabemos que aunque no hagan cosas, tenemos que tener la mente en Cristo, ¿no? Sabiendo de que Cristo nunca nos va a dejar. Padre y madre te dejarán, maldito el hombre que confía en el hombre, pero Cristo es el que se mantiene firme. Se mantiene, nunca te va a defraudar. Cuando tenés la fe puesta en los ojos de Cristo, en la voluntad de Dios, me parece que no hay fracaso para nosotros, ¿no? Por más que veamos que aunque la tierra tiemble, dice, debemos de confiar. Hoy tenemos la pandemia, tenemos toda la problemática que estamos viendo, vemos que en los barrios bajos, prendemos la noticia, está pasando cuántas cosas, ¿no? Y Dios nos ayude, pero vemos todo y a veces nuestra fe por ahí quiere decaer, nuestro pensamiento, a veces estamos ya pensando, ya dice que con el pensamiento ya pensamos, dice la palabra, ya pecamos, dice la palabra, ¿no? Y a veces... Sí, la duda es pecado. La duda ya es pecado. Por eso siempre, y en la iglesia se ha predicado cuánto lo que vos has leído con el temario que empezamos de qué es la fe, ¿no?
y es la convicción de lo que esperamos. Y a veces tenemos que estar firmes en la fe, porque aquel que no está firme en la fe, dice la palabra, hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga, hallará fe, hallará personas de fe que han creído a pesar de todo. Los baluartes, los hombres de antes del Viejo Testamento han muerto por la fe, han muerto por la causa de Dios, y han muerto por fe. Esteban mismo dice que murió apedreado, pero mirando la gloria de Dios, y fue Esteban uno de los primeros diáconos, discípulos, uno de los primeros mártires, ¿no es cierto? Y ahí lo tenés. Y a veces quedamos tan chicos nosotros, ¿no es cierto? Porque nos pasan cosas, tal vez, y perdonen la expresión, pavadas, que nos hacen perder la mirada de Dios, la cruz de Cristo, lo que, por qué estamos y tenemos sí, esa salvación tan grande. Nosotros acá estamos para obedecerle a Él y cumplir lo que Él quiere de nosotros. Pero a veces siempre las peticiones o todo lo que oramos es pedirle a Dios, pedir. No agradecemos. Y nunca le damos gracias, oh Dios, por lo que me diste, gracias, oh Dios, oh Señor, estoy aquí para lo que tú quieras, para usarme como herramienta útil, ¿no? Pero siempre que nos arrodillamos, primero, Señor, dame. Entonces, somos egoístas, ¿no? Somos egoístas en nosotros mismos. Y no decirle gracias, oh Dios, por el día de vida que me diste, más allá del problema o la dificultad que tengo. Vos sos Dios, ¿no? Y yo soy Andrés. Y vos me vas a decir, Dios es amor, dice la palabra, ¿no? Pero no te pones un poquito a veces en la piel de Dios, por ahí es un pensamiento mezquino mío, pero siempre Andrés me pide, nunca me agradece. Yo le di la vida eterna, le di la esperanza, le di la fe, y siempre te pido, y nunca te agradezco. Claro, gracias, Señor, gracias por estar. Que muchas veces perdemos esa costumbre, ¿no? Perdimos la brújula en ese sentido, porque nosotros no estamos acá para darle gracias, porque recibimos de gracia, y porque tanta gente, Dios tuvo el privilegio de elegirnos. O sea, ¿cómo no le vamos a dar gracias a Dios y decir, Señor, con esto ya está? Porque en realidad, con darnos la esperanza de vida eterna, ya nos dio, nos regaló todo Dios. O sea, con eso nos dio todo, absolutamente todo. O sea, como que Dios de una manera empezó, en términos matemáticos, de mayor a menor, porque al regalarnos la salvación tan grande, que eso lo podemos entender, lo que creemos en Dios y tenemos fe, es lo máximo. Más de eso me parece que Dios no te puede regalar. Sí, después son beneficios que Dios puede dar. Imagínate que acá estamos 70, 80, 100, los años que Dios disponga que estemos en esta tierra. Podemos pasarla bien, medianamente bien. Te fuiste mucho. Sí. No, pero la expectativa de vida está creciendo, la expectativa de vida está creciendo. Ahora, negro, que no. Entonces, yo digo, después hay una vida eterna. Claro. Y esa vida eterna, estar con el Padre, allí con Jesucristo, cantando, calle de oro, alabando a Dios. Los cristianos entienden. Calle de oro. Eterno, toda la vida. O sea, no es más vida, es eternidad. ¿Verdad? Y uno dice, y por estos años que yo a veces digo, cómo cuesta, ¿no? Pero darle la gracia a Dios porque nos dio eso precioso. Ya con eso tenemos que estar satisfechos. Tenemos que decir, Señor, ¿qué hago? Alguien diría, por un poco de locura, perder una salvación tan grande. Alguien diría, ¿no? Por una cosa que tal vez es nada, es que se me rompa esta copa y bueno, me compro otra. No es tan grave, ¿no es cierto? No hay nada que pueda superar. Exactamente. Entonces, uno tiene que ser agradecido a Dios. Y eso es lo que es la fe. Creer en esa salvación, creer en lo que Dios nos dio, estar seguro de que nos vamos con Él, estamos convencidos, como leímos, pero en eso depositamos fe. No en tengo fe que mañana me van a regalar un coche. Por ahí Dios sí te lo regala, ¿sí? Pero son cosas materiales, estamos en la fe para otra cosa, ¿verdad? Mirá lo que dice el libro de Lucas en el capítulo 17 y en el versículo 20. Una palabra conocida pero importante con lo que estamos hablando. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Uno dice, ¿no? ¿Se puede traspasar un monte del otro lado? Estamos hablando de lo espiritual, ¿no es cierto? Porque es espiritual. Porque dice, bueno, si tengo fe entonces voy a mover o que se levante un coche o que haga esto.
¿Por qué dice porque nuestra poca fe? Porque la semilla de mostaza sabemos que es la más chiquitita que hay en el mundo, ¿no? Dios nos pide solamente esa fe que tengamos, ¿no? No nos pide una gran fe porque seguramente no nos vamos a alcanzar una gran fe. Pero si tuviéramos fe, como dice la Biblia, esa fe viene con el Espíritu Santo. Lo que pasa es que no le damos lugar, a lo que Dios quiere de nosotros. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Y ahí está el problema, el gran, siempre disyuntiva entre el Hijo de Dios, el creyente y Dios y todo lo demás, ¿no? Porque en vez de decir, Señor, hágase tu voluntad, Señor, estoy aquí para que tú me digas lo que tengo que hacer, le queremos decir a Dios lo que tiene que hacer. O sea, Señor, haz esto. Y Dios dice, yo no. Me parece que estamos equivocando el rol, ¿no? Como vamos al dueño de la fábrica, si usted, no, vende todo y comprar lo otro. ¿Verdad? ¿Me entiendes? Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que entender que la fe verdadera viene por el oír y palabra de Dios, como hemos leído. Y en 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero, decir otra vez, conforme a su voluntad. Nosotros le vamos a pedir todo a Dios, ¿no? Y Dios va, podemos decir, ahí filtrando, ¿no? Esto te va a servir, Walter, pero esto no. Así que esto, si tenemos que confiar en Él. Dice, el 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. ¿Estás convencido? Señor, me hablaste que esto tú me lo darías, Señor, es tu voluntad. ¿Y cómo sé que es la voluntad de Dios? Porque entro en comunión con Dios. Porque si yo no trato de entrar en comunión con Dios, ¿cómo sé que es su voluntad? Si no leo su palabra, ¿cómo sé que es su voluntad? ¿Verdad? Porque nosotros estamos asociados a esta palabra, esta es nuestra brújula, nuestra guía, y la comunión es con Dios, porque nos dio la posibilidad de hablar directamente con Él. Claro. Entonces, si no entendemos cuál es su voluntad, porque no nos estamos comunicando con Dios. Claramente es comunicación con Dios para que te diga cuál es su voluntad. Entonces yo cuando entiendo su voluntad, me va a hacer entender a mí, y yo no voy a pedir mal, como dice, pedir mal porque no conocés mi voluntad. Pero no es un tema tan simple como esto, de comunicación. Y Dios es el mayor comunicador que pueda haber. Siempre quiso hablar con el hombre, es un tema que el hombre siempre le dio la espalda. No quiso obedecer a la palabra, no quiso, cuando venían los profetas y le hablaban, no querían entender. Entonces Dios comunica, Dios habla. Lo tenemos ahí, está al alcance. Y no se cansa. Mira que viene más de 5.000 años, hablando Dios. Después viene hablando a través de Jesucristo, que dejó escrito el nuevo pacto y lo que sabemos, ¿no? Por eso, como leíste vos, así que la fe es por el oír, y el oír que la palabra de Dios. Acá está la vida, en la palabra, porque es palabra inspirada por el Espíritu mismo de Dios. Mirá lo que dice y un ejemplo que exalta a Cristo. Jesús ya en el tiempo de la dispensación del Espíritu, Lucas 7:7, dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Dice que al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose le dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Estamos hablando del caso del centurión. Del centurión, del siervo que tenía un siervo enfermo. Mire, el centurión estaba acostumbrado a mandar gente. Dice, haz esto y hacía. Sí. Haz lo otro y lo hacen. El centurión estaba convencido de que si Jesús decía la palabra, convencidísimo. Él confió y tenía fe de que Jesucristo al decir la palabra, porque no era la persona, sino la palabra, le iba a llegar a su siervo. No dice la Biblia que el centurión, era un convertido, un creyente. No. Dice que tenía fe, por eso también el mensaje es para aquellos que tal vez no tienen a Cristo, pero sí tienen que escuchar la palabra de Dios. Pero vamos a enfocarnos en el centurión. No dice la palabra que era un creyente. Porque él no quería que vaya a su casa porque no era digna, ¿verdad? Entonces, pero él estaba convencido de que en él había autoridad de parte de Dios. En Jesucristo. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Que di la palabra en Jesucristo. Señor, sea tu palabra, no la mía.
no la mía. El centurión no le dijo, dame fe o dame autoridad para poder ir a hablar a ese siervo para que se levante. No, tú di la palabra. Di la palabra, mi siervo. No hace falta que vayas, simplemente di la palabra. ¿Cuánto estamos confiando en estos tiempos en este sentido, verdad? ¿Cuánto de nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios, podemos tomar este ejemplo, verdad, de este centurión y poder decir, di la palabra, Jesús. Di la palabra, en mi hogar se edificará. Di la palabra y yo sé que voy a conseguir trabajo, aunque no lo tenga. Porque tú dirás la palabra y esas puertas se abrirán. Amén. Confiar en tener la fe en Jesucristo, no es nosotros, en nuestra fuerza, porque no es nuestra fuerza. No es con nuestra fuerza, sino es con el Santo Espíritu de Dios. Entonces es el Espíritu de Dios. Entonces yo me invoco y le digo a Jesús, Jesús, tú di la palabra. Yo puedo ir a buscar trabajo y golpear miles de puertas, pero si voy en mi nombre no voy a conseguir nada. Pero si voy en el nombre de Jesucristo, Él abre puertas. ¿Amén? Porque confiamos en la autoridad de Cristo, porque le estamos pidiendo, porque el obrero es digno a su salario y con el sudor de nuestra frente dice que cosecharemos, trabajaremos, es lo que Dios nos dio. Entonces nosotros, si le pedimos a Jesucristo, Él va a abrir puertas. Por eso hoy una pregunta, ¿no? Que para nosotros primero sale de acá, ¿no? ¿Cómo está nuestra fe hoy constituida en Cristo, ¿no? ¿Cómo está nuestra fe en lo que está pasando o en lo que te está pasando? Una enfermedad terminal, familiares que están fuera de Dios, familiares que están sin Dios, sin esperanza, con vicio, con cuántas cosas. ¿Cómo está nuestra fe hoy? ¿Le creemos que Dios, que tiene poder Dios para cambiar todo, para revertir toda situación? ¿Creemos que Dios puede hacer pasar esta pandemia sin que nos toque y que nos llegue? Porque hoy, si nos enfocamos a lo que está pasando, hoy cualquiera estamos excepto a que nos pueda pasar esta famosa pandemia, el COVID-19. ¿Cuántas cosas podemos poner como ejemplo? Por ejemplo, pero ¿cómo está nuestra fe? ¿Y qué es la fe para nosotros, no? ¿Qué es la fe? Es confiar en Dios, sabiendo que Dios lo puede hacer, sabiendo que no podemos llegar a Dios si primero no podemos con Jesucristo. Todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Cristo dice que Él lo va a hacer. ¿Sí? A Dios la entrada de la oración de nosotros es en el nombre de... Si está en su voluntad, lo va a hacer. Exactamente. Todo pasa por ahí. Entendamos, como decimos en el Padre Nuestro, Sí. sea hecha tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. No dice como a la voluntad de la tierra, así la haremos en el cielo. No. Viene al revés. Claro. El orden es al revés. Como en el cielo, así en la tierra. Es su voluntad. Dios es poderoso para todo. Eso es lo que tenemos que entender. Hoy nosotros nos tenemos que abocar a esto y decir que la fe es esto, es algo que no vemos, algo que creemos, estamos convencidos, esperamos que va a venir Cristo, la segunda venida de Cristo va a venir una nube, va a buscar a su iglesia y a todos aquellos que le adoraron a Él. Y esto estamos convencidos que va a ser, en el tiempo que Él diga, cuando Él diga, se va a cumplir. Entonces creemos en esto, por eso peleamos, por eso luchamos, esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe que tenemos para con Dios. Después pasaremos miles de problemas, pero estamos seguros que un día llegaremos a esa vida eterna y esa es nuestra ganancia, sí, eso es nuestra recompensa que tenemos. Esa es nuestra meta. La compara también como el atleta, ¿no? De poder llegar, ¿no es cierto? No, tal vez no primero, pero poder llegar a la meta, ¿no? Sí. Tal vez no llegar primero, pero correr esa maratón de la vida y poder llegar un día a la presencia poder de Dios, llegar, ¿no? Es llegar. Y ahí, como decía, ahí vienen los de grandes tribulaciones. Ahí vienen. Quizás llegaremos arañando, pero llegar a que diga vení, bendito de mi Padre, ¿verdad? Esa es la esperanza de vida que tenemos, esa es nuestra fe en Dios. Estamos convencidos de que Dios lo va a hacer. Después pasaremos miles de problemas, miles de circunstancias, porque lo mismo, bajo el mismo sol sucede las cosas al justo que al injusto. Como el impío, claro. Entonces, no van a pasar cosas, pero estamos convencidos de nuestra vida eterna. Eso estamos convencidísimos. Esa es la fe. No es decir, bueno, yo tengo fe, voy a convertir esta copa en oro y se va a convertir en oro. No. En la fe es otra cosa, va por otro lado, va para la parte espiritual, viene acompañado del Espíritu Santo porque es para lo espiritual, es para fortaleza en nuestras vidas. Por eso el mensaje, bueno, de hoy es que la fe pueda estar abocada en Cristo Jesús, ¿no? Que es el único que dio la vida por la humanidad.
el único que dio la vida por el ser humano para que podamos tener una salvación grande, ¿no? Muchos afocan la fe, y no nos vamos a meter en la fe porque la fe es una cuestión personal, pero nosotros se lo vamos a decir por la palabra, que el único camino a Dios es Jesucristo. Amén. Él, como decía nuestro hermano, es el camino, es la verdad y es la vida, pero sobre todo es el camino, ¿no? Por fe. Sabemos Por fe. que podemos llegar a Dios por Jesucristo. Sí, No hay intermediario. no hay intermediario. No hay otro. No. Porque la Biblia claramente lo dice, si no lo hubiésemos también manifestado. Claro. Pero no nos da otra opción. Por eso vino y murió por nosotros en esa cruz, sin mancha, sin arrugas, sin nada, perfecto. Hizo el sacrificio perfecto para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y en eso tenemos fe. En eso tenemos fe. Nos tenemos que abocar a la palabra, no podemos salir. Ustedes se pueden fijar, los oyentes, los televidentes, que nunca nos vamos de otro tema. Siempre nos queremos abocar siempre a lo que dice la palabra, no queremos salir de eso, porque si no serían nuestras palabras. Si bien vamos poniendo temas cotidianos de lo que va pasando el día a día. Eso es algo que queremos justamente transmitir en esto que estamos todos confinados, de poder sacarnos la preocupación y entender de que los propósitos de Dios son y que Dios está hablando a su iglesia y poder invitarle a aquellos que están fuera, ¿sí? que todavía no han participado en una reunión, de poder llegarse a tener esa fe, porque como leímos en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Volverse a Dios, aquel que un día tomó esa decisión errónea de poder apartarse de Dios porque Dios no, piensa uno que Dios no le contestó la petición y se enojó con Dios. Dios es amor, Dios nos perdona, Dios cuando nos llegamos a Él nos abraza, está como esa parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Nos está esperando. Hemos vendido todas las riquezas, hemos sacado todo lo que nos dio, lo hemos malgastado, pero no importa, cuando venimos a los pies de Cristo nuevamente, Él nos abraza, nos ama y nos da nuevamente el lugar que corresponde, ser hijo de Él. Él está esperando, Él dice que nos espera. Aquel que se apartó de Dios por alguna circunstancia, por falta de fe, porque se ha sentido herido por algo que le ha pasado en la iglesia, aquel que no está en Dios, que es aberrante su vida. Dice que Dios ama al pecador, aborrece al pecador, pero Dios ama al pecador porque a eso es lo que ha venido a nosotros, a nuestra vida, como en otro tiempo pecadores, Dios vino a nuestra vida y hemos entendido por la fe. Por nuestro intelecto no podíamos haber entendido, pero entendimos por fe que Dios nos perdonó, que Dios nos salvó, que Dios nos llamó, y así es para cada uno, los que están escuchando. Esto es simple, práctico, que el llamado está cada día. Cada día sepan que cuando hacemos este programa, el mensaje siempre está para aquel también que, como decimos, que dio vuelta la cara a Dios por circunstancia. Dios no mira como mira el hombre. No se sienta uno que Israel, que está descartado, que está Israel desahuciado. cuántas veces le dio vuelta a la espalda y sin embargo Dios siempre estuvo con él, acompañándolo, lo hizo cruzar el Mar Rojo y siguió con lo mismo, el pueblo quejándose a Dios. Así que amigo, amiga, hermano, jovencito, anciano, adolescente, no hay edades, no. Los invitamos a seguir compartiendo estas reuniones todos los sábados a las 19 horas y cuando se abra el espacio poder que se puedan llegar a la iglesia y podamos tener y hablar, ¿verdad? Eso es lo que anhelamos y queremos. Así que, ¿te parece? ¿Hacemos una oración? Sí, hacemos una oración y bueno, como están acá abajo, ¿no? Todas las redes sociales, que se puedan estar comunicando, que nos sigan, ¿no? Por decirlo, no queremos ser estrellitas, ¿no? Pero queremos sí llevar la palabra de Dios. Amén. Y que pueden escuchar palabra, ¿no? Que Amén. lo que más nos interesa a nosotros es que escuchen palabra. Estamos medio grandes, estamos gordos, canosos, pero la palabra se renueva cada mañana. Nosotros pasamos, pero la palabra es la que va a bendecir, ¿no es cierto?, a cada uno, a cada familia. Dios quiere bendecir. Dios quiere bendecir. El propósito es ese, bendecir, dar lo mejor. Dar lo mejor para todos. Oramos. Así que oramos. ¿No tenés nada más para decir? No, yo creo que estamos. Yo creo que simplemente es esto, como le venía diciendo, crean, tengan fe en Dios. Dios es poderoso. Así que amén. Oramos a Dios y ya vamos a estar terminando. Oramos. Amén. Oramos. Bueno, gracias Dios, gracias Padre, te damos en el nombre de Jesús.
en esta noche, Padre, Señor amado, que tu Espíritu Santo, Señor amado, como cada noche, Amén, Señor, gloria a como Dios. cada sábado, pueda traspasar, por eso, Señor Dios, amado, aleluya, dando por esa la vida internet, al corazón. Señor, por computadoras, por teléfono, Dios, pero que tu presencia pueda tocar los corazones, las vidas, Dios, que puedan sentir tu perdón, Señor amado, Amén, gloria a que la Dios. fe se pueda instalar en Sí, cada Señor, uno, Señor, aún aquel hijo pródigo que ha dado vuelta la cara, Señor, Alabado aquí un sea día, tu nombre, que tu Señor. Espíritu pueda Toca la hacerle vida, los sentir, corazones, Señor, Dios. que la fe, Señor, pueda emanar otra vez en su corazón, Señor amado, que Alabado puedan sea tu hacer, nombre, Señor, en Señor. su vida, Padre, en su familia, Padre, así como los amigos que están viendo también, Señor. Amén, Por eso te gloria a damos Dios. gracias Aleluya. por todo en esta noche, porque tu palabra ha sido dada, Señor, y la fe, Señor, que tenemos con nuestros hermanos, Señor amado, sabiendo de que tú vas a hacer algo, Señor. Amén. Padre, y cada petición, Gracias, Señor, oh que hay en los Dios, corazones, tu Espíritu Santo va a hacer la obra, Señor. Por eso te damos gracias por todo y cerramos esta reunión, este programa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Amén. y amén. Bueno, Gloria a buenas Dios. noches, que Dios los bendiga mucho y lo esperamos el próximo sábado. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo esperé? Esta es mi oportunidad. Sé que hoy es el día. Jesús está aquí. ¿Cuánto tiempo esperé? Esta es mi oportunidad. Sé que hoy es el día. Jesús está aquí. Mueve las aguas, Señor. Mueve las aguas, Señor. Me sumergiré, me libraré. Si mueve